La noción de libertad es profundizada por Sartre en su ensayo Ontología fenomenológica del ser y la nada. En esta obra, el filósofo existencialista explica que el ser tiene dos regiones, el ser en sí y el ser para sí. Al primero lo define como lo que es y al segundo como el que es lo que no es y el que no es lo que es. Esto hace referencia a que la realidad humana tiene dos momentos. El primer momento, el en sí, indica una realidad diferente al individuo. El mundo es su facticidad y el segundo momento señala la conciencia, es decir, la relación inmediata que tiene el individuo con este mundo fáctico. Ambos momentos son necesarios y complementarios para que la existencia sea posible. En este sentido, para Sartre, regido por el principio de la fenomenología, según el cual toda conciencia es conciencia de algo, el fundamento de la conciencia, el ser para sí, se encuentra en el mundo, en el ser en sí. Sin esta realidad, la conciencia no podría existir. De forma equivalente, la realidad fáctica, él en sí, no tendría ningún sentido si no existiera una conciencia que la interpreta, la designa y la comprende. El mundo se reduciría a una masa amorfa carente de todo significado. La armonía entre ambos momentos expresa la libertad en el ser humano. Es decir, para Sartre, la conciencia para sí se manifiesta como una perpetua anilización del mundo fáctico en sí. Esto significa que la realidad inerte, inamovible por sí misma, es negada en su naturaleza estática para ser interpretada, designada e incluso transformada. En otras palabras, la libertad nace del hecho de que la conciencia, por su carácter nihilizador, puede negar lo dado para superarlo, proyectarse más allá de lo que es y pensar lo que aún no sucede, y quizás no suceda, la posibilidad. Todas estas son condiciones necesarias para que el acto de elegir pueda tener lugar. Esta libertad radical, fundamentada en la nada o en la capacidad de nihilización propia de todo individuo, convierte al ser humano en un proyecto continuo, abierto y nunca acabado. Como afirma el propio Sartre, hablo comillas, el ser en sí, pretérito trascendido, permanece y lo infesta con su contingencia original. El para sí no puede alcanzar jamás y captarse nunca como siendo esto o aquello. Cierro comillas. Es decir, el para sí nunca puede devenir plenamente en sí. Su condición primera es el no ser. Si esta condición no se cumple, es porque el para sí ha quedado petrificado en la facticidad del en sí. Hasta ese punto se ha esbozado la tesis central de la filosofía sartreana respecto al carácter inherente de libertad en el ser humano. A continuación se analizará otro aspecto de esta realidad humana, la manera en la que un sistema social como el colonialismo incide en la configuración de la subjetividad humana. Entonces, para explicar un poquito esta terminología, que puede parecer un poco confusa, la realidad está dividida en dos momentos, no en un dualismo separado, sino en dos momentos. Una conciencia que interpreta la realidad, la transforma, la designa, y una realidad inerte que es interpretada y transformada por esta realidad. Y acá hay una pista clave para entender un poco la idea de la libertad en Sartre. No somos dioses que podemos pensar algo y eso va a hacerse realidad. El pobre deja de ser pobre porque piensa que ya no es pobre, eso no va a suceder. Hay una realidad fáctica, es decir, un obstáculo, una masa que se presenta como una dificultad y nuestra elección es como esa realidad, ya sea resignándonos, ya sea haciéndonos los locos y diciendo que no existe, negándolo totalmente o buscando de alguna manera transformar esa realidad. Entonces, ese es un poco el juego del para sí y el en sí. El en sí, el mundo fáctico, lo inamovible, y la conciencia es el pensamiento que interpreta la realidad. ¿Ok? Bueno, pasa al segundo punto. Como ya se ha mencionado, para Sartre, el sistema colonial y su prolongación neocolonial es una estructura diseñada para configurar la subjetividad humana. Este proceso se da, en primer lugar, a través de la violencia y posteriormente mediante una imposición cultural. Esta última consiste en educar a un pueblo colonizado bajo los valores occidentales, suprimiendo así sus principios autónomos. También se construyen nuevas identidades sociales que definen y oponen a colonos y colonizados. Por ello, el colonialismo, en palabras del propio Sartre, abro comillas, no es un conjunto de azares ni el resultado estadístico de miles de empresas individuales. Es un sistema puesto en ejecución hacia mediados del siglo XIX que comenzó a dar frutos hacia el 1880. Cierro comillas.
Bueno, para ejemplificar cómo el sistema colonial configura la subjetividad de los individuos, puede tomarse como el caso de lo ocurrido en América Latina. Siguiendo a Quijano, abro comillas, la formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea produjo en América identidades sociales históricamente nuevas, indios, negros y mestizos, y definió otras, así términos como español y portugués, y más tarde europeo, que hasta entonces cobraron también en referencia a las nuevas identidades una connotación racial y en la medida en la que las relaciones sociales estaban configurándose en las relaciones de dominación. Bueno, me voy a saltar un poquito acá. El caso de América Latina muestra cómo por medio de la colonización se configuró profundamente la subjetividad de los individuos. El colono, a partir de ciertos elementos, establece una diferenciación entre él y el colonizado. Tanto la subjetividad del colono como la del colonizado quedan marcados por esta diferenciación. La idea de europeo, por ejemplo, adquiere una connotación racial que se impone como superior a otras nociones como indio, negro o mestizo. Esto se refleja en las condiciones de vida de cada uno. En efecto, el historiador Quijano relata que, antes del siglo XVIII, por el solo hecho de ser europeo como supuesta raza dominante, se podía tener negocios independientes, ser artesano o agricultor. En pocas palabras, ser productor independiente de mercancías. Los indígenas no contaban con la misma suerte, ya que solo podían formar parte de la servidumbre. Por último, los negros llevaban la peor parte, pues eran esclavizados y obligados a realizar trabajos forzosos. Ciertamente esto marcaba una condición en los individuos, ya que por el solo hecho de nacer de cierta región geográfica y con determinadas características, quedaba predeterminado el papel que iban a desempeñar en la sociedad. Es decir, o sea, el solo hecho de nacer en una región y tener unas características o rasgos físicos ya te jodía el resto de la vida o te beneficiaba el resto de la vida. Si eras español, pues podías tener mejores condiciones de vida, hacer empresas, negocios, pero no ocurría con lo mismo con los indígenas o los llamados negros. Eso ya genera todas unas condiciones de posibilidad de vida, de pensamiento, de acción, de contingencia, etc. Para Sartre, además, la colonización convierte al sujeto colonizado en una cosa, lo aliena de su propia humanidad. Esta fabricación de la subjetividad implica que el colonizado es producido como objeto bajo la mirada del colonizador y, por tanto, se le impone una identidad ajena. Sartre pone como ejemplo el caso de Argelia. Esta es colonizada por los franceses. Bueno, para adelantar un poco, les digo el ejemplo así rápido. Los franceses habían colonizado Argelia y obligaban a los argelinos a producir vino. Lo interesante es que estas personas, o sea, los argelinos, nunca habían tomado vino, no estaba en su cultura, o sea, ni siquiera les gustaba. Ellos lo que hacían era hacer los viñedos, mandar el vino para Francia, hacer un producto que no les era propio, que les era ajeno a su cultura, y eso era, o sea, eso era como se les imponía una forma de pensar, una forma de trabajar, una forma de ser. Entonces, sí, para adelantar un poco. Por otro lado, para Sartre, el sistema colonial y su prolongación neocolonial se articula con el orden capitalista global, transformando no solo la subjetividad del colonizado, sino también la del colonizador. Esto es interesante porque uno diría que solo el colonizado es quien es configurado en su subjetividad, en su forma de pensar, pero acá Sartre dice que no, que también el colonizador, también su subjetividad es prefigurada según el sistema. Como señala el autor, el colono es, en primer lugar, un comprador artificial, creado de pies a cabezas, más allá de los mares, por un capitalismo que busca nuevos mercados. Cierro comillas. En otras palabras, tanto el colono como el colonizado quedan atrapados en las lógicas del capitalismo y su subjetividad se ve reducida al rol que cada uno debe desempeñar dentro del orden impuesto por dichas estructuras. En suma, el sistema colonial y su prolongación neocolonial se articula con las lógicas del capitalismo, configurando patrones en la subjetividad de los individuos. Produce por un lado un colono con rol de explotador y por otro un colonizado reducido a condición de explotado. Ahora bien, según Sartre, si la subjetividad de los individuos está configurada por el sistema capitalista,
no bastará con un cambio en el orden político para poner fin al sistema colonial. Será necesaria una transformación radical de la subjetividad. Tanto el colono como el colonizado debe atravesar un proceso de reconstrucción de su subjetividad en la que ambos se reconozcan mutuamente como sujetos libres. De lo contrario, las relaciones de explotación entre explotador y explotado persistirán. En conclusión, para Sartre, el sistema colonial y su prolongación neocolonial no solo explota y oprime, sino que también forma sujetos, moldea conciencias, produce identidades y niega la libertad. Estas estructuras operan, por tanto, como formas de alienación existencial, y la verdadera liberación exige necesariamente un proceso de resubjetivación. Entonces, si se dan cuenta en la primera parte, hablo de un Sartre que defiende el carácter absoluto inherente de la libertad en el ser humano. Y hay toda una explicación ontológica y fenomenológica. Pero en este texto, en especial, si se dan cuenta, se habla de un sistema, de un engranaje que configura subjetividades, que te dice cómo pensar, cómo actuar, cuál es tu papel en la sociedad. Y es lo que le decía al principio, parecen ser dos posturas contradictorias en un mismo autor. Vamos a ver ya la tercera parte de esta presentación, a ver qué respuesta doy. Ahora bien, en esta propuesta de transformación de la subjetividad del colono y del colonizado se encuentra uno de los argumentos que permite mostrar que la concepción de libertad en el primer periodo de la filosofía sartreana no se contradice con sus desarrollos posteriores. Esa es mi tesis. En efecto, Sartre no se conforma con sustentar ontológicamente el carácter inherente de libertad en el ser humano, sino que también busca que este carácter sea vivido de manera plena. Para alcanzar dicha plenitud, la sociedad debe estar libre de todo tipo de explotación, opresión y racismo. Vamos a ver cómo argumento esto. En los primeros textos de Sartre, hasta el ser y la nada, se defiende una concepción de la libertad metafísica y ontológica, fundamentada en la fenomenología husserliana y en el pensamiento existencial heideggeriano. En este contexto, se busca presentar la libertad como una idea necesaria para explicar los elementos que componen la realidad humana. Sin embargo, esta concepción fue calificada por algunos comentaristas como una filosofía profundamente individualista, pues, según ellos, la reflexión se centra exclusivamente en el individuo y descuida lo social. No obstante, esta crítica no parece del todo justa, ya que si se tienen en cuenta los análisis de la intersubjetividad presentes en el ser y la nada, puede observarse que toda reflexión del filósofo francés sobre la conciencia implica necesariamente una correlación con otras conciencias. Tómese por caso el capítulo dedicado a la existencia del prójimo, donde Sartre deja en claro que la noción de ser con, retomada de la filosofía heideggeriana, no debe entenderse como la coexistencia de conciencias aisladas que se enfrentan entre sí, sino como una forma de solidaridad ontológica. En otros términos, no se trata de una relación entre un yo y un tú concebidos de manera separada, sino de un nosotros, en el que se expresa la correlación originaria entre conciencias. En palabras del propio Sartre, abro comillas, la imagen empírica que mejor simbolizaría la intuición heideggeriana no es de la lucha, sino de la del equipo. La relación originaria entre el otro y mi conciencia no es el tú y el yo, sino el nosotros. En la filosofía sartreana, en suma, no es posible hablar del individuo sin que éste se encuentre intrínsecamente relacionado con el otro. Y esto hace parte del principio de la fenomenología. Toda conciencia es conciencia de algo. Es el fundamento general de la filosofía contemporánea. Cuando Sartre habla del individuo, habla de un individuo que necesariamente está relacionado con un otro, que lo observa, que lo juzga, que lo condena, pero también que lo constituye. Y a la vez este otro es constituido por esta individualidad. Entonces no hay relaciones separadas, individualistas, no sé, solicistas, en el que el individuo se enfrenta a sí mismo. No, o sea, realmente la intersubjetividad ha estado presente en la filosofía sartreana desde sus primeros análisis. Ahora bien, lo que sí puede afirmarse es que los análisis de tipo ético-político son escasamente abordados en la primera etapa de su obra. Uno piensa, por ejemplo, en la náusea, que se trata de un diario personal de un individuo que, en sus propias palabras, no tiene ninguna relación con los demás individuos, no pertenece a ningún partido político, no tiene ninguna familia, lo más cercano a un amigo es el autodidacta, y esta primera etapa, así son estos escritos. En el muro está el Erostrato, un misántropo, perdón,
y así podemos ver. Pero en la segunda etapa, lo que les contaba ahorita, esto cambia, donde se advierte una mayor preocupación por los temas sociales. En obras como La cuestión judía, La puta respetuosa u Orfeo Negro, la reflexión se centra en problemas como el racismo, la exclusión, la explotación y el colonialismo. En suma, los análisis de esta segunda etapa se sitúan principalmente en el ámbito social y político. Esto no significa que el tema de la libertad deje de ocupar un lugar central en la filosofía sartreana. Por el contrario, adquiere una mayor profundización. Como se ha señalado, Sartre entiende que no basta con fundamentar ontológicamente el carácter inherente de la libertad, sino que es necesario que dicho carácter se viva de forma plena. Para ello se hará necesario la liberación del ser humano en tres aspectos. El primero, la liberación metafísica; el segundo, la liberación artística; y el tercero, la liberación política y social. A continuación, voy a analizar un poco estos tres momentos. Entonces, voy a saltarme el primer momento, que básicamente es sustentar ontológicamente el carácter de la libertad en el ser humano. O sea, es necesario decir que la libertad existe para defenderla y poder comunicársela a otros individuos. Y eso es lo que aparece en el ser y la nada. Voy a pasar al segundo. El segundo nivel consiste en facilitar la libre comunicación entre los seres humanos a través del arte y por este medio propiciar un ambiente de libertad. Para Sartre, el arte constituye una meditación sobre la vida y su devenir, en la medida en que posibilita la comunicación entre individuos. En sus propias palabras, el arte es una meditación sobre la vida, no sobre la muerte. El arte no puede reducirse a un diálogo con los muertos o con los hombres que aún no han nacido. Sería al mismo tiempo demasiado difícil y demasiado fácil. Cierro comillas. Se trata de una comunicación entre contemporáneos y no un mensaje a posibles futuras generaciones. El artista crea arte para sus contemporáneos, para expresarse al que lo va a ver de forma inmediata y no está pensando en que si va a ser un gran artista, que su obra va a ser recordada, si la van a ver, no. Simplemente a lo más inmediato de su existencia. Cabe añadir que, para Sartre, el arte no debe estar determinado por ningún tipo de ideología ni subordinado a un orden establecido. Esta idea es ilustrada por el filósofo en francés en el prólogo que escribe para el libro titulado El artista y su conciencia de René Lewitz. En este texto, Sartre se centra particularmente en la música, a la que describe como una forma de arte que se escapa a todo tipo de alienación, así como a cualquier ley o imposición que pretenda dictarle el contenido de su mensaje. En este sentido, sostiene que la música se ha atrevido a crear su propia esencia, dándose libremente sus leyes. A partir de esta concepción, Sartre considera problemático e incluso ridículo un manifiesto como el de Praga, de 1948. Conviene precisar que dicho manifiesto fue una declaración doctrinaria elaborada por músicos prosoviéticos durante el Segundo Congreso Internacional de Compositores y Críticos Musicales, celebrado en Praga en mayo de ese año. En términos generales, en ese documento se sostenía que la música debía servir al orden establecido, en este caso al comunismo, y ser concebida desde una orientación ideológica. Sin embargo, el arte sobrepasa toda ley o criterio que pretenda reducirlo o determinarlo. Su carácter creativo y su resistencia para someterse a normas o presupuestos externos hicieron que en la URSS muchos músicos fueran censurados y obligados a retratarse bajo la acusación de que sus obras no correspondían a una supuesta ortodoxia marxista. Por el contrario, eran consideradas producciones contaminadas por ideologías burguesas y decadentes del mundo occidental. Es precisamente en este contexto donde se puede observar cómo el arte contribuye a la creación de un ambiente de libertad en los seres humanos. A desbordar continuamente lo establecido, pone de manifiesto que en la realidad humana siempre existe la posibilidad de repensarse, abrir nuevos horizontes y de este modo establecer un diálogo entre individuos que se reconocen a sí mismos y a los otros como libres. Entonces, el arte es un medio de comunicación, el ambiente, hacer un ambiente de libertad. Es una forma de pronto no teórica como en el primer momento, académica, sino es a partir de la misma expresión artística donde se vive esta libertad. Y el ejemplo que aquí yo ponía era que estos músicos se les estaba obligando a que ustedes tienen que hacer esta obra de arte de esta manera.
no puede salirse de estos estándares, porque si hace algo diferente, eso no es arte, eso es una equivocación, eso es un error. Pero el artista, por su naturaleza creativa, de crear, por su ambiente de libertad, se sobrepone y no se queda bajo estos rótulos. Y realmente el buen arte es justamente este arte que es irruptivo, que no se queda en lo establecido, que siempre nos hace ver nuevos horizontes. Bueno, y el último nivel corresponde a la liberación de los oprimidos por otros hombres. Se trata de una liberación social y política. Para Sartre, el individuo no vive su libertad de forma aislada, por el contrario, este siempre se encuentra en una situación específica y correlacionado con otros. Bueno, acá explico un poco el concepto de situación, que para reducirlo, no extenderme mucho, nosotros estamos siempre en un contexto, en una situación. Y acá se juega, aquí, esta idea de situación nos permite entender mejor la libertad, porque la libertad, Sartre no dice que estemos determinados por un sistema, por una condición biológica, no, o sea, hay toda una facticidad, todo un contexto, y a partir de ese contexto, a partir de esa situación, es que se ejerce la libertad, es que decidimos cómo queremos ser libres, o sea, cómo queremos vivir esa libertad. Entonces, esta forma de vivir la libertad es en correlación también, es en correlación con el otro. Bueno, voy a leer esta parte mejor. Acá. Ahora bien, para vivir plenamente la libertad, la forma en que uno se correlaciona con los otros se debe orientar a proyectos que busquen el bien común. La libertad siempre se vive en situación y se realiza en el compromiso con proyectos orientados hacia intereses humanos comunitarios. De lo contrario, se vivirá la libertad de manera mediocre y carente de propósito. Esta idea Sartre la desarrolla muy bien en su trilogía Caminos de la Libertad. Aquí su autor muestra la evolución de su protagonista, Matthew, un personaje que pasa de ser un pequeño burgués preocupado solo de sí mismo a comprometerse a una causa mayor que él. Entonces, sí, son tres tomos. El primer tomo es la edad de la razón, creo, ¿sí? La edad de la razón. eh, y el último es Muerte en el alma. Y me falta el segundo. La cuestión es que es un individuo, un profesor de filosofía, el protagonista, fastidioso porque todo el tiempo habla de libertad, pero se queda en eso, en hablar de libertad. Tiene muchos proyectos, tiene muchos deseos y nunca los hace, o sea, siempre está bajo la excusa de que lo hará después, de que por otro lado es culpa de otra persona, o sea, nunca se compromete con nada, siempre evade su libertad y su libertad se reduce a eso, a dejar que otros elijan por él. Pero él va teniendo un desarrollo a medida que va desarrollándose la novela. Es una novela que se describe en tiempos de preguerra, guerra y posguerra. Y cuando ya estalla la guerra, esta situación, a propósito del concepto de situación, hace que él recapacite, reflexione y decida comprometerse. Entonces, para no contarles todo el rollo, les voy a leer una parte que me parece extremadamente bella, y es que él se alista al ejército francés para hacer resistencia a los nazis. Llega un punto en el que ya está perdida la guerra, sus compañeros lo que deciden es emborracharse, entrar en una especie de nihilismo, pero él en su elección se mantiene y dice que va a seguir enfrentándose a los nazis. Es solo él con un grupo de nazis, y aquí aparece la siguiente cita. Se acercó al parapeto y comenzó a disparar a pie. Era un enorme desquite. Cada disparo le vengaba un antiguo escrúpulo. Un tiro sobre Lola, de la que no me atreví a apoderarme. Un tiro sobre Marcel, a la que debí abandonar. Un tiro sobre Odette, con la que he querido acostarme. Este por los libros que no me atreví a escribir. Este por los viajes que me negué. Este por todos los tipos en bloque a los que tenía ganas de odiar y a los que intenté comprender. Disparaba. Las leyes volaban por el aire. Amarás al prójimo como a ti mismo, pan. Sobre este idiota no matarás, pan. Sobre este títere ahí delante disparaba contra el hombre, contra la virtud, contra el mundo. La libertad es el terror. Ardía el cerebro, las balas silbaban,
libre como el aire. El mundo saltaba en pedazos y yo con él. Disparó y miró el reloj, 14 minutos y 30 segundos. Ah, bueno, porque esa fue su última decisión, resistir 15 minutos. Él quería resistir 15 minutos antes de morir. Ya bastaba con pedir 30 segundos más, justo el tiempo necesario para tirar contra el apuesto oficial tan arrogante que corría hacia la iglesia. Disparó contra el apuesto oficial, contra toda la belleza de la tierra, contra la calle, las flores y los jardines, contra todo lo que había amado. La belleza se zambulló obscenamente y Mathieu disparó todavía. Disparó, era puro, era poderoso, era libre. 15 minutos. Entonces, esta, digamos, descripción que hace Sartre con su personaje en Caminos a la Libertad, yo la comparo mucho con su propia vida. O sea, digamos que el autor, es decir, Jean-Paul Sartre, cuenta un poco de su vida. Sartre, hasta antes de la guerra, les había contado, escribió La náusea, escribió un par de cuentos, pero es cuando estalla la guerra que él decide comprometerse, es que decide alistarse al ejército francés, hacer resistencia, pierde la guerra, cae preso de los nazis, vuelve a Francia, hace parte de la resistencia, o sea, ya cambia ese filósofo de escritorio fastidioso que nada más habla de libertad, pero nunca se compromete con nada, a un individuo que decide comprometerse. Y su compromiso justamente va a ser lo social. Y bueno, y él mismo lo confiesa en una biografía, que la guerra cambió su vida. Entonces, salto ya a la conclusión. En este orden de ideas, siguiendo el razonamiento sartriano, si un carácter ontológico propio y constitutivo de la realidad humana es su ser con, es decir, su correlación permanente e inmediata con los otros, entonces no podría afirmarse que un individuo es plenamente libre mientras exista otro ser humano oprimido, esclavizado o violentado, aun cuando dicho individuo lleve una vida tranquila y aparentemente libre de opresión. Esto se debe a que la libertad no se define desde una dimensión exclusivamente individual, sino desde una relación constitutiva con los demás. Si otro ser humano experimenta su libertad en condiciones mínimas o precarias, por ejemplo, reducido a elegir entre la muerte o la continuidad de la opresión, esa precariedad también interpela mi propia libertad. Aunque yo no padezca directamente aquello que el otro sufre, ni sea la causa inmediata de su sufrimiento, soy responsable en la medida en que mi indiferencia constituye una forma de asumir y vivir dicha situación. Precisamente esta participación de todo individuo en las distintas formas de opresión es lo que Sartre sustenta al analizar los sistemas coloniales y neocoloniales. En efecto, dichos sistemas forjan subjetividades orientadas a garantizar su permanencia y su funcionamiento. En el caso del colonialismo y el neocolonialismo, Sartre distingue tres tipos de subjetividad que se relacionan entre sí: el colono explotador, el colonizado explotado y el francés burgués indiferente ante dicha situación, pero beneficiario indirecto de ella. Estas subjetividades contribuyen al mantenimiento del statu quo del sistema colonial. Por esta razón, se hace necesario un proceso de resubjetivación que permite erradicar de toda forma de alienación existencial y alcanzar una auténtica liberación, en el cual la realidad humana pueda vivir su libertad en condiciones óptimas. Para dicho proceso, como se ha dicho, se ha señalado, es necesario transitar por tres momentos: el reconocimiento de la propia autonomía, el primer momento, la divulgación de dicha independencia a otros individuos por medio del arte, y finalmente la erradicación de toda forma de opresión. Se trata de un llamado a la acción, de una inconformidad que evita situarse del lado del oprimido, que invita a situarse del lado del oprimido. Ahora bien, no debe inferirse que la búsqueda de la liberación del ser humano en estas tres dimensiones implique que el individuo se encuentra desposeído de toda capacidad electiva. Lo que aquí se reconoce es que existen factores o sistemas como el colonialismo que prefiguran la subjetividad humana. Sin embargo, a partir de esta determinación es posible elegir una nueva configuración de sí, es decir, una resubjetivación. Como afirmó el propio Sartre, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Por ello, el llamado del filósofo existencialista consiste en reconocer la libertad
reflexionar sobre ella y expulsar todo aquello que la limita, lo cual incluye necesariamente la liberación de los oprimidos. Gracias. Tengo que conectar esto porque se va. Hacer intervención. Después hacemos 9, 3. Vamos a hacer breves, ¿sí? Para no salir de tarde. Bueno, 3 preguntas en la primera etapa. Ojalá seamos breves porque esta partecita, este sector por acá es un poquitico solitario, ¿no? Bueno, mi nombre es Jorge Vela. Y quiero comentar algo. Yo estoy desarrollando un programa en la ciudad que se llama Filosofía a la Calle. Tengo un TikTok que se llama Aprender a Pensar. Hoy quiero espacio para promocionar esto. Porque me parece una buena idea de que la filosofía salga y llegue a la calle. Yo abogo por una filosofía que sea comprensible, que sea entendible y que llegue a todos lados de la ciudad, a todas partes. Entonces, estoy haciendo entrevistas a filósofos, también a ciudadanos comunes, como y corriente, a mucha gente sobre promocionar ese conocimiento. Y a mí me encanta el aprender a pensar. Yo identifico la filosofía como el aprender a pensar. Yo he leído mucho, bueno, yo algo de filosofía. Yo he visto que hay una ausencia de cómo pensar. Parece que los filósofos hablan mucho de esto, aquello, pero parece que hay una ausencia de cómo pensar. Entonces yo retomo eso, de cómo pensar. Es importante eso. Que Kant de pronto lo mencionó. Hay una estructura mental que percibe el objeto y de la forma. Y creo que fue el filósofo que se acercó más a ese cómo pensar. Por lo demás, filósofos no, todo el labor de esa concepto que me parece importante. Entender cómo pensamos. Y eso me repito por la aprender a pensar. Entonces yo quería, sobre Sartre, quería decir que, bueno, otra cosa es aprender a pensar que iba a ser pensamiento crítico. Pero tú crítica no es por un capricho, sino que yo veo una situación crítica y obviamente sale el pensamiento crítico. Entonces, más que todo con mi programa de filosofía de la calle, trato de explicar ese pensamiento crítico que es importante y valioso, entendiendo que lo crítico no solamente se queda ahí, sino que también es propositivo. Pero bueno, volviendo acá a Sartre, hay una inquietud ahí, aplicando ese pensamiento crítico. Sartre decía que somos lo que ya hicieron de nosotros. Pero si Sartre dice eso, es porque algo influenció en mí, en mi existencia como tal. Es decir, surge mi existencia, pero hay cosas que van influyendo sobre mí. Entonces, están las creencias, está lo biológico, están mis padres, está el contexto, y todo eso va formando una conciencia, ¿no? Y a través también de unos límites, una cárcel mental también. Entonces tengo que tratar de ser libre. Entonces, ¿cómo llega esa esencia? Yo digo, si mi existencia está condicionada a toda una serie de cosas, ¿cómo logro yo esa libertad? O sea, porque Sartre dice que somos de lo que somos nosotros, sí, pero con solo decidir yo soy libre. Ahí es donde yo cuestiono un poco lo que plantea Sartre. O sea, ¿cómo logro yo tener una decisión? ¿Cómo logro yo pensar por sí mismo cuando hay cosas que me están condicionando mentalmente? ¿En qué momento yo pienso por mí mismo para lograr esa libertad? ¿En qué momento yo como existencia tengo esa esencia? Es importante que tú lo planteas. Bien, vamos más breve, por favor. La pregunta. Allá, compañero, acércate un momentito porque el cordón no alcanza. Yo tengo una pregunta problemática. Si la libertad tiene un carácter ontológico, ¿cómo se reconcilia con lo que dice Spinoza de que solamente hay una sustancia eterna, infinita, que lo determina todo, básicamente? Excelente pregunta. Y el tercer compañero, Alfredo. Muy bien. Porque ese olvido de Sartre, sí, yo nunca he podido entender eso, nunca he podido entender eso de Sartre olvidado. Sí, Sartre fue un tipo comprometido con la causa. Siempre se decía que Sartre estaba en la otra esquina. Sí, el compromiso del escritor de Campbell. No sé por qué, he escuchado y leído por allá de muchos suyos. Quería explicar qué es eso.
Sartre olvidado. Es que es el más comprometido. Bueno, a ver, sí, yo creo que hay una condición, y voy a enlazar la pregunta que hacías con la que decía el chico sobre Spinoza. Ontológicamente, sustenta Sartre, somos carencias, somos ausencias. Y esa ausencia, que es la conciencia, porque la conciencia no es nada, es, es solamente cuando es conciencia de algo, es que puede justificar su existencia. Entonces, en esa ausencia, no quiero decir vacío, pero en esa falta, el ser es impulsado a querer ser, y es cuando aparecen los proyectos. Entonces, cuando yo quiero ser filósofo, quiero ser ingeniero, quiero ser revolucionario, quiero ser católico, quiero ser evangélico, son proyectos, el deseo ser. Pero la frustración que relata Sartre en El ser y la nada es que cuando alcanza ese en sí, eso que quería hacer, se da cuenta que ya no lo es, que ya ha dejado de serlo y que desea hacer otra cosa. Entonces, es un proyecto continuo de decisiones, un proyecto que nunca va a acabar, que siempre vamos a estar generando nuevos. Claro, hay un proyecto original, pero esos mini proyectos es donde se justifica ontológicamente la libertad. Spinoza claramente es determinista porque hablaba de libertad, pero la única forma de ser libres era conociendo la causa última de todas las cosas. Y si no se tiene ese conocimiento de por qué yo me comporto como me comporto, pues no voy a ser libre. En Sartre no, en Sartre la libertad está ahí, aunque yo crea que soy esclavo, aunque yo viva como esclavo. Y a mí esto me gusta esta postura, porque si no sería lo contrario sería un pesimismo. O sea, a mí me molesta cuando comparan a Sartre como un pesimista, porque, por ejemplo, yo diría que Sijet, su postura es pesimista. Él dice que por más que uno haga, por más que uno pelee, por más lo que sea, el capitalismo siempre se va a reinventar y ese es un animal que no se puede destruir. Que si yo quiero hacer algo, termino vendiendo camisas del Che y hasta ahí llegó mi gran revolución. Eso lo dice Sillet. Bueno, lo del Che yo lo inventé. Pero es un pesimismo porque ¿cuál es la propuesta que usted da, señor Sillet? Pues nada, hay que esperar a que el mismo capitalismo se caiga por sí solo. ¿Y cuándo va a pasar eso? O sea, eh, puede ser mañana, puede ser en 20 años, puede ser en 30, no sé. Entonces, lo de Sartre es distinto. Lo de Sartre es, usted es responsable de su existencia. Usted si está jodido es porque usted ha decidido vivir de esa forma. Y solo usted puede hacer algo de cómo vivir en esa situación. Ahora, que usted elija un proyecto no significa que va a cambiar su vida y que va a hacer... No, no se sabe. El mismo Sartre lo dice, o sea, yo puedo tomar una decisión, pero eso no corresponde a la decisión de mis compañeros que vayan a continuar el proceso de revolución que yo he iniciado. Ya esos son ellos, esa es su libertad. Entonces, yo considero que es una propuesta optimista porque invita a la acción, invita a reconocerse libre, responsable y a partir de esa situación comenzar a hacer algo por la existencia. Y me parecía interesante porque la conciencia, Sartre habla de un concepto, la magia, y la magia no es nada místico, sino la forma como interpretamos mágicamente los acontecimientos. Los acontecimientos son como son, pero nosotros le damos un valor, le prestamos importancia, le damos mayor importancia. Hay una facticidad, una situación, usted nació colombiano, pero el otro día salió una chica diciendo que ella se percibía como francesa. Nunca había ido a Francia, pero ella se cree francesa. Es su forma de interpretar esa facticidad. Ella nació acá, punto. No puede cambiar ese hecho, esa facticidad, pero sí puede elegir cómo vivir, con orgullo, con resignación. Usted es libre, elija. Y lo de Sartre olvidado,
Yo creo que Sartre olvidadas acá en Colombia, realmente. Uno, por ejemplo, en Brasil, uno encuentra un montón de investigadores, psicólogos haciendo terapia asistencial, un montón de libros de investigaciones, y así podría nombrar otros países. Y acá, pues, digamos que tuvo una fuerza como por los 70, creo 80, 60 más o menos, y quizás porque sirvió como un pretexto, como un argumento para combatir a los godos, esa disputa entre liberales y godos. Entonces los liberales les cayó muy bien el pensamiento político de Sartre para sus propias posturas. Incluso la Iglesia Católica en algún momento recomendaba no leer a Sartre, y ese fue como el momento que tuvo. Ya después sí, no se habló más hasta hoy. Entonces, pero bueno, creo que a eso se refiere con el video. Camargo va segundo. Vamos a escuchar primero a la línea. Sí. Para acá y se va. Ok, bueno, yo tengo dos preguntas realmente. Bueno, al inicio usted mencionaba eh, ser en sí y ser para sí. Bueno, yo realmente tenía una pregunta y es si esto se relaciona directamente con los conceptos que aborda Marx de clase en sí, clase para sí. No sé si a lo mejor tenga cierta relación. Y bueno, ya la segunda pregunta es que usted mencionaba la liberación y cómo esto es necesario, digamos que es necesario el proceso de resubjetivación. Entonces mencionaba que para algo así del mundo libre, pues digamos que debía estar libre de explotación, opresión, racismo, pero bueno, considerando y digamos poniendo eso con el tema del colonialismo, y digamos que cómo esto supone el cambio de racionalidad, pues digamos que cómo, y bueno, claro, también considerando cómo el mundo está precisamente permeado por todas estas problemáticas, pues digamos que, ¿qué nos queda para lograr alcanzar precisamente ese ser para sí? No sé si a lo mejor y relacioné bien el concepto, porque me quedó un poquito, bueno, eso. Gracias. Señor Camargo. Esta tarde estamos viendo y escuchando varios documentales, conferencias sobre este personaje, Jean-Paul Sartre. Y hablaban de que el existencialismo tiene dos corrientes, una atea, que es la que él encarna, y había otro existencialismo que es creyente. Pero también hablaban de cómo el señor Sartre era optimista. Ese optimismo él lo expresa en las acciones, y él fue un hombre de las acciones, ¿no? Su lucha contra la guerra en Vietnam, el apoyo al movimiento estudiantil de 1968, a la Revolución Cubana. Ya vicario, ya viejo, también vendía la prensa de izquierda en París. En fin, es una persona muy interesante, muy consecuente, a pesar que muchos de sus antiguos compañeros, pues, se entregaron, digamos así, declinaron esa acción transformadora de la sociedad. Él siempre estuvo allí teniendo en cuenta de que eso era posible. ¿Qué dice, maestro? Es una intervención, hijo, man, tranquilo, cálmese. No, perdón, cálmese. Yo vengo aquí porque aquí hay ese clima, hermano. Entonces, ¿qué ocurre? Como usted está hablando de lo político, hay un elemento clave, hay un momento de Sartre cuando él se articula el movimiento del Partido Comunista Francés, aunque después rompe con ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida también el marxismo de los comunistas franceses pudo incidir en esa actitud vertical, honesta, revolucionaria, señor Sartre, contra el colonialismo francés de su propio país, con la famosa guerra de liberación en Argelia en 1962? Apoyó también la revolución cubana. Es un tipo también de mucha práctica y de mucha acción. Es un paradigma también para la juventud, aunque algunos lo tienen olvidado, entre comillas. El tercero de esta segunda ronda, compañero. No. Bueno, bien, compañero. Por acá, ¿hay alguien? Por favor. Sin pena. Ahí está. Jairo
favor, gracias, muy amable. Qué amable, Arturo. Bueno, mi pregunta es sencilla. Sabes que la última etapa de Jean-Paul Sartre es movista y es una etapa bastante compleja, sobre todo porque se hace complicado conectar ciertos aspectos del movismo con el existencialismo que uno conoce de Sartre. Entonces, mi pregunta es, ¿qué aspectos puedes tú conectar o qué aspectos hay ya taxativos en la obra de Sartre que lo llevan al maoísmo? Sobre todo en la última etapa de él, que ya era un señor de 60 y pico y caminaba con el diario maoísta repartiéndolo en las calles de Francia. Y es una etapa política muy interesante porque es más radical todavía que la etapa de juventud. Esa es mi pregunta. Excelente. Arturo, bueno, eh, sí. La primera era la relación con conceptos de Marx, ¿cierto? Ok. Bueno, resulta que Sartre, cuando escribe El ser y la nada, que aparecen estos conceptos, no es experto en Hegel ni en Marx. ¿Por qué? Porque cuando era estudiante, sus profesores decían que les prohibían este tipo de textos y tal, que no valía la pena leer. Eso era lo que se pensaba en Francia, estoy hablando del 30 más o menos, pero aparece un señor importante, Cochet, un ruso, que dicta un seminario sobre Hegel. Hegel está teniendo bastante popularidad en ese tiempo porque líderes revolucionarios como, a ver, no, bueno, Lenin recomiendan leerlo porque para entender a Marx, pues primero leer a Hegel, es la recomendación que él hace. Entonces, muchos jóvenes entusiastas conocidos de Sartre, intelectuales, van a estos seminarios y Sartre no va a los seminarios, pero la interpretación que él hace sobre esos conceptos de en sí y para sí son muy similares a lo que plantea Cogel. Y eso yo, por ejemplo, en mi tesis de doctorado lo menciono, hago la comparación y yo digo que, bueno, no en palabras coloquiales, pero digo que es casi un plagio lo que él hace cuando define el en sí y el para sí. ¿Por qué? Porque lo que hace este señor, Coget, hace una interpretación, yo no diría, bueno, sí, inadecuada de Hegel, porque hace una antropologización de Hegel. O sea, entiende a Hegel desde una antropología y no desde un aspecto más filosófico, ontológico. Entonces, cuando uno le Coget, encuentra la en sí como una realidad que debe ser transformada, sí, un obstáculo que debe ser interpretado y transformado. Entonces, la maleza se me presenta como una dificultad en la realidad, necesito quitarla, cojo un cuchillo y la quito, esta transformación que hace. El para sí es quien piensa esa realidad, a nivel de pensamiento y que pone en práctica esa transformación. Entonces, es la conciencia, lo que yo decía ahorita. Tú decías que cómo ser para sí, no es que nosotros somos en sí para sí, en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay estructuras sociales que determinan nuestras condiciones, nuestra forma de pensar, nuestra agencia, no a nivel determinista radical, pero sí plantean un escenario de trasfondo que nos condiciona. La idea de Sartre, primero es hacer que la gente reconozca su libertad, que reconozca este escenario de condiciones opresoras que están diseñadas para oprimir, para esclavizar, para, bueno, todo lo que decía en la conferencia. Y a partir del reconocimiento viene la transformación, que sería lo que ahorita hablábamos, o sea, el cambio, la acción, la lucha, finalmente. Entonces, no te digo que los tomó de Marx, porque en ese momento no había leído todavía Marx, lo leí después, pero con la influencia de Coget, ciertamente tomó algunas ideas de esta interpretación. Ahora, con la pregunta, creo que me hacían, eh, había una pregunta que se relacionaba.
Ah, claro, ok. La relación de Sartre y el Partido Comunista Francés. Eso fue sobre todo el partido, ojo, hay que aclarar, el Partido Comunista Francés, porque la relación de Sartre con los comunistas internacionales, Cuba, todos estos países, era muy buena. Ya ahorita alguien lo decía, todos estos viajes que emprende por Latinoamérica, dice con él, Cohen, en una biografía, que Sartre era como una especie de antiembajador, porque no era el embajador de Francia, pero cuando lo querían invitar, hacía las veces de un embajador. Entonces, era una muy buena relación. El problema con el Partido Francés Comunista es que fue una relación mala desde sus inicios. Los franceses, porque Sartre había estudiado en Alemania, había estudiado a Heidegger, a Husserl, lo catalogaban como un burgués, aparte tenía dinero, había recibido una herencia, entonces era como una especie de rata burgués, palabras de estos que no podía entender el movimiento. Sartre, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, comienza toda esta adhesión a los temas sociales, comienza a interesarse por el marxismo, por Hegel. Sus primeras lecturas las hace con Simone de Beauvoir, que ella sí había leído a Hegel, le explica a Hegel, y como resultado de este nuevo estudio publica la crítica de la razón dialéctica. Acá Sartre, y creo que se puede conectar un poco con la tercera pregunta, de pronto no mucho, pero aquí Sartre hace un esfuerzo increíble para tratar de conciliar dos posturas aparentemente irreconciliables. Por un lado, el existencialismo kierkegaardiano. Recuerden que Soren Kierkegaard hace gran parte de su filosofía es cuestionando a Hegel. Y por el otro lado, es decir, el existencialismo, y por el otro lado, las marxistas de Marx y Hegel unificarlas en una sola propuesta. O sea, él creía que era posible hacer esta unificación. De hecho, él decía que la filosofía de su tiempo era el marxismo y que el resto eran ideologías parasitarias que servían, incluido el existencialismo, para aportar a esta gran filosofía que era el marxismo. Entonces, el problema no era tanto ideológico, sino por el partido francés comunista que tenía Sartre. Aparte, y ahora sí respondo la tercera pregunta, Sartre era muy, muy crítico consigo mismo y con lo que se estaba dando a nivel nacional, o sea, no a nivel internacional, perdón. No porque fuera comunista ya iba a defender, digamos, todo lo que hicieran los distintos partidos comunistas a nivel internacional. O sea, él cuestiona mucho a lo que hace Stanley en la URSS, todos estos campos bueno, los cuestiona bastante también, y así, o sea, él no tenía como pelos en la lengua o se reservaba porque no le importaba, simplemente hacía su cuestionamiento. Entonces, esa crítica constante hacia sí mismo, porque también cuestionaba su propia filosofía, lo llevó poco a poco a retirarse de todos estos partidos y terminar en el partido que menciona Jairo. Yo creo que ya hablando conceptualmente, la relación entre este partido, o sea, entre esta postura ideológica, sigue siendo la misma que la del 50, o sea, sigue habiendo un esfuerzo por integrar el existencialismo con el marxismo, siendo el existencialismo apoyo, más no una filosofía primordial. Ahora, también si vemos en la tercera etapa que está escribiendo Sartre, es una etapa que está escribiendo sus grandes biografías, o sea, está haciendo una biografía de Flaubert, está haciendo una biografía de Mallarmé, Saint-Genet, y todos estos escritores franceses para preguntarse por qué hicieron lo que hicieron, por qué escribieron lo que escribieron. Y ahí combina un poco el psicoanálisis, el marxismo, el psicoanálisis existencial, o sea, todas sus filosofías se unen en esas últimas obras que son poco conocidas, de hecho, o sea, casi poco se habla de, de esos libros que son bastante interesantes. Bueno, creo que eso. Bien, ustedes quedan leyendo la crítica de Hannah Arendt hacia Jean-Paul Sartre. Bien, tercera ronda y última. A ver,
no se me encojan. Hay a Carlos y la señorita que está al lado. Carlos, vente para acá, niña también, y la invitamos a servir acá. Bueno, tengo que hacer una breve introducción a la pregunta porque una inquietud que tenía sobre Simone Weil y que muchos hace un libro reciente sobre Dios. Y en ese libro estaba leyendo, él plantea sobre Sartre, precisamente dice la mirada desde Sartre es una mirada que evalúa, condena. Es una mirada que juzga y condena. Y luego dice que esa mirada que él tiene natural es una mirada que está muy ligada a los poderes económicos. Mi pregunta va dirigida por qué creen que Butchurhan hace esa crítica a Sartre y qué te parece a ti esa crítica de Butchurhan sobre Sartre. Gracias, Carlos. La mirada de Sartre objetiviza y evalúa, juzga, condena. Y luego, esa mirada natural está ligada a los poderes económicos. Bueno, mi duda iba más a que yo relaciono mucho lo que estaba hablando en lo de el colonialismo con los explotados y los explotadores. Lo relaciono mucho con mucho de lo que habla Foucault, porque tengo entendido de que en la época donde estaba Foucault había como ciertos roces con Sartre, porque decía que él era como un intelectual un poco universal, porque se metía en luchas que a veces no tenían que ver con él. Entonces me pongo a pensar en que cómo se relaciona de pronto lo que podría decir Foucault, de que a pesar de que se trate de buscar como esa liberación, incluso esa liberación que se trata de buscar puede llevar consigo otras opresiones. La señorita, por favor. Buenas noches. Yo quería preguntarle, usted mencionaba algo sobre los artistas y decía que el arte, o sea, la música escapa a todo tipo de alienación y que precisamente el artista, por medio del arte, pues puede ser más consciente de su libertad. Mi primera pregunta es que si el ser humano está condenado a la libertad, a ser libre, ¿el artista asume esa libertad en su obra o se esconde detrás de ella? Y la otra es, si el artista es más libre que los demás, es consciente precisamente de ese, o sea, es más consciente que los demás de ese mismo peso que emana esa libertad. Muy bien. ¿Hay alguien más? Bueno, un pequeño comentario y pregunta a la vez, compañero Arturo. Es una relación precisamente desde el punto de vista de Marx y Mao. Exacto. Primero, tú sabes que Marx nos habla de praxis, primera categoría. Segunda categoría, materialismo histórico. Y la tercera, llegamos a ideología. Pero en la praxis, que era primera, vemos nosotros que en el capitalismo esa actividad teórico-práctica desaparece. Y ahí hay un problema existencial, naturalmente, que del marxismo la resuelve de una manera. ¿Cómo la resuelve? Por ejemplo, Sartre, que no la alcanza a ver. Segundo, desde el punto de vista del materialismo histórico, encontramos que hay siempre una base económica y una superestructura. La base económica es siempre en este sistema que vivió Sartre. Y las superestructuras, pues, en vez de ayudar a liberar, y tomo el caso de que tú mencionaste que el arte libera, la superestructura, por ejemplo, en el sistema capitalista, lo que hacen es condenar y reprimir la libertad. Todas, no hay ninguna. Entonces, el hombre en el sistema capitalista es una lucha por la libertad constante. ¿Sí o no? Y en tercer lugar, entonces, encontramos nosotros que hay una ideología establecida allí y en ese sentido también se genera una alienación y enajenación del hombre, entre otras cosas. Entre esas, pues encontramos la explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? La religión, ya, el sistema político y todo lo demás. Entonces,
Mao, precisamente, fue un crítico, ¿no?, de la sociedad en la cual él vivió, feudalista, capitalista, ¿no?, de su época. Y no encuentro la relación que tenga Mao con Sartre, uno, y no encuentro tampoco esa transformación que tú hablas, que me parece un poquito abstracta, ¿cierto?, y no muy concreta y objetiva como se plantea desde el punto de vista marxista. Te la dejo ahí para ver. Bueno, eh, la primera pregunta es sobre la mirada. Eh, yo no soy, ¿dónde está Carlos? Se me fue. Acá, Carlos. Yo no soy, o sea, voy a reconocerlo, yo no soy fan de Bill Han, realmente no tengo mis reservas, y lo que me mencionas no lo he leído, o sea, no sabría decirte si, qué, qué dice él, pero como lo expresas de entrada, me parece que no es una buena interpretación sobre el concepto de mirada. El concepto de mirada, sí, habla de juzgar, de objetivizar, todo eso aparece en el ser y nada, pero también es un concepto que constituye. O sea, yo por el reconocimiento y la mirada del otro es que puedo ser. Y por ejemplo, en una obra como A Puerta Cerrada, Estel solamente podía ser reconocida su belleza por la mirada de un otro. Entonces, no es un factor que solamente sea para condenar, para juzgar, sino para también constituir. Entonces, creería que a nuestro amigo Byung-Han le faltó ese factor en la parte de la mirada de Sartre, pero no, te repito, no he leído, entonces habría que revisar. Es lo que te podría decir. Tú mencionaste algo de Simone Weil, o no, yo escuché mal. Ah, ok, ya, hablaste un poco de Simone Weil. Yo, Simone Weil me parece una autora bastante interesante, al contrario de Liu Han, porque ella no solamente piensa, escribe, sino que vive lo que está pensando. Burgués decide irse a una fábrica a trabajar como un hombre de carne propia, sino como teóricos fastidiosos, te decía ahorita. Bueno, la segunda pregunta era sobre los artistas, ¿cierto? La hacía Daniela. Sí, y hacía dos preguntas. El artista no se esconde en su obra, se expresa en su obra, pensaría yo, y acá pues nos puede ayudar un poco nuestro amigo Rafi, que es artista, y ese, ese. Entonces, eso que dice Rafi, perdón, que estaba hablando, lo puedo relacionar un poco con lo que preguntaba el profesor Ribón, porque claro, yo entiendo, hay un sistema capitalista que moldea sus actividades, que es lo que he dicho durante toda la presentación, que incluso hasta el arte lo determina, porque dice cómo tiene que ser el arte, entonces lo mercantiliza, etcétera, etcétera, y ya deja, pero mira, ahí precisamente deja de ser arte. Pero, y yo lo decía ahorita, el verdadero arte irrumpe, no se queda en el orden establecido, eh, y podemos tener muchos ejemplos concretos. O sea, en la Edad Media el arte tenía que estar oculto, el cuerpo era una cosa, mejor dicho, y aparecen estos artistas que comienzan a ir en contra de la misma iglesia, y ese es el arte. O sea, el arte no se mide por ninguna estructura y yo creo que por eso Sartre elige el arte, porque el ejemplo que él hace no lo hace desde el capitalismo, criticando el capitalismo, sino desde una sociedad comunista, que se supondría que ya no existen estas estructuras que crean subjetividades humanas, pero al parecer sí, porque si te están diciendo cómo hacer arte, ya te están condicionando. Entonces, yo respondería que el arte sí
sí puede ser un medio, como tú decías, de emancipación, de expresión, y que si no, pues, ¿qué más? No tenemos salvación, o sea, ¿qué más podemos hacer si... Pero bueno, ese es otro tema. Ahora vuelvo con la segunda pregunta, porque Daniela también preguntaba si es más libre el artista que otra persona. Yo creería que no, aquí no es que una persona sea más libre o menos libre que otra. Todos tenemos una condición, según Sartre, de libertad, pero la estamos viviendo en diferentes grados. Entonces, obviamente, una persona que está totalmente esclavizada no vive su libertad igual una persona que un burgués, por poner un ejemplo. O sea, esta persona esclavizada, su libertad se reduce a obedecer a su amo o morir. Ahí llega la libertad. Pero esta persona, este burgués, puede elegir, entre otras cosas, esclavizar a otras personas. Entonces, eso es importante porque son grados de libertad. Y para alcanzar, y era mi tesis, para alcanzar una libertad plena, es decir, que podamos decir plenamente, soy libre, no puedo serlo mientras exista un oprimido, no puedo hacerlo mientras alguien está esclavizado, porque como soy como estoy correlacionado con el otro, ese esclavo, esa persona que vive su libertad en mínimas condiciones, hace que yo también la viva de esa forma. ¿Y cómo así? Si eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, en el ejemplo del colonialismo, que no lo desarrollé, esta gente, dice Sartre, estas personas que fueron explotadas, que fueron reducidas a su mínima expresión, pasó mucho tiempo y los que estaban afuera, en Francia, en otro país, que supuestamente no tenían nada que ver, porque la relación al parecer era colonizado, se vieron afectados. ¿Por qué? Porque toda esta gente, al ver que su país ha ido feo, pero ¿de dónde saca Estados Unidos, por ejemplo, toda su riqueza? De la explotación, del colonialismo. Entonces ahora se quejan porque hay un montón de gente que está viviendo en su pueblo, gente que ha sido consecuencia de esta explotación, de esta opresión. Entonces no podemos decir que soy libre mientras exista otro oprimido. O sea, nuestra acción es primero el reconocimiento, la comunicación y la liberación. Y es la tesis que yo hoy defendí. Eso la selección francesa no es francesa, sino es negro. Dialéctico. Ya el ojo que ve no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve. ¿Cierto? Bueno, no, ya. Ahorita lo transformas allá, pero ya ahorita. Bueno, ya nos encontramos dentro de 8 días con el profesor González sobre memoria, poder y liberación. Así que nos vemos dentro de 8 días y seguimos. Ya no va a venir. Lucho, dile al celador que venga porque a la vez pasada dejamos tirado esta. No, yo le dije a él, sube ya rapidito antes que se llegue el micrófono, ya subió enseguida. Ah, bueno, búscalo y saca esa vaina. Entregarle. A lo tenemos competencia nosotros ahora. Ahí sí. ¿Qué le digo? Saludando. Dale, dijiste. Ya está conectado. ¿Ah? Ya está conectado. Voy a, ese es de Arturo. Voy a decirle que sí para Yo le